Carmen, y desde la Facultad de Filosofía y Humanidades justamente se están generando estos encuentros, estos conversatorios para reflexionar un poco sobre la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Sí, los conversatorios vienen a permitirnos en la virtualidad algo que era una tradición en la Facultad de Filosofía, la vieja Facultad de Filosofía, que era generar encuentros, nosotros los llamábamos encuentros de diálogo académico. Una vez al mes nos encontrábamos los docentes, los alumnos, todos al mismo nivel, a compartir algún texto, a dialogar, porque entendíamos que la vida universitaria es, además del encuentro en la clase, es el encuentro entre amigos que buscan lo mismo. Y eso que ya no pudimos hacer en la presencialidad a partir de este año, lo trasladamos, lo migramos, como muchas otras cosas, a la virtualidad. Y entonces intentamos sostener, además de las clases, además de la oferta académica tradicional, también estos encuentros de diálogo que llamamos conversatorios. Justamente esta nueva modalidad de encuentro, pero sí seguir sintiéndose cercanos. Sí, con la paradoja que eso significa, porque es verdad, era la necesidad o el impulso de seguir sintiéndonos cerca, sintiendo y padeciendo el que no estábamos cerca y que la mediación de una pantalla nos acerca pero también nos aleja. Es paradójica la situación, es como en general digo, la tecnología vino a ayudarnos, es una gran herramienta, porque ayer conversaba con otros alumnos y decíamos, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología? ¿Qué hubiera sido de esta pandemia si la humanidad no hubiera tenido las posibilidades de comunicación que tiene hoy a través de la tecnología? Pero al mismo tiempo, la posibilidad de encontrarnos así, mediados por la tecnología, pone en evidencia que nada reemplaza el encuentro cara a cara, la cercanía, el contacto, el mate. El mate que circula en los encuentros de diálogo, de eso que sucede cuando uno se sienta al lado del otro y comparte un café o un mate, como hacemos nosotros. Eso la tecnología no lo reemplaza y pone en evidencia que lo necesitamos cada vez más. Y justamente esto que planteas de la tecnología posibilitando algún tipo de encuentro. ¿Y qué pasa cuando la posibilidad tecnológica no existe? Bueno, pero ahí está la cuestión. No existe. Hay un dato puro de información que indica que en la Argentina, al menos, hay 2 o 3 aparatos de telefonía celular en cada familia, en cada grupo familiar. Que eso signifique que efectivamente los integrantes de ese grupo familiar están comunicados, no lo sé. La herramienta la tienen. No sé si esa herramienta es válida, es justa para asegurar la educación virtual, que es el gran problema, porque en realidad comunicarnos, seguiremos usando el WhatsApp o el mensaje o la llamada para comunicarnos personalmente, pero si esa comunicación o esa herramienta de comunicación asegura el acceso a la educación, no lo sé. Y más allá de asegurar, si aunque sea la posibilita, y charlando con la directora de una de las escuelas de la ciudad, nos comentaba que este acceso a la pantalla estaba, pero no tenemos crédito, no tenemos wifi. Entonces, ¿de qué manera generar estos dispositivos? Porque quizás estamos tratando de tener una normalidad que no es tal. No es normal. No estamos en una normalidad. Pero permitime pensar en otro aspecto más que complejiza más la cuestión. No solo los niños o los jóvenes o los estudiantes que no pueden acceder, aún teniendo la herramienta, no pueden acceder a internet, por ejemplo, para el acceso a las aulas o a la información que se les brinde para seguir educándose, sino que los docentes están también en situaciones de ese tipo de dificultades. Ayer me decía una docente, la semana pasada estuve durante 3 días seguidos sin luz. Entonces me decía, el fin de semana me enloquecí para poder subir a las aulas virtuales todo lo que no había podido hacer en esos 3 días sin luz. ¿Qué pone de manifiesto esto? Una enorme cantidad de desigualdades, que no son solo desigualdades económicas, son desigualdades de miradas acerca de la realidad. No creo que la cuestión tenga que ver con que todo esto haya puesto de manifiesto la crisis del capitalismo, por ejemplo. No comparto esa idea. Me parece que es un emergente de un sistema capitalista que ha puesto el foco en algo que no era lo más importante, que es la persona. Pero durante años venimos viviendo en un sistema en el que la persona no es lo más importante. Entonces,
no hay vacunas, nadie accede a la salud, o se accede a la salud de manera muy restringida, pero sí se accede a comprar telefonía celular, y entonces todos tenemos telefonía celular y demás. Entonces, lo que pone de manifiesto la situación es una enorme desigualdad, pero no sé si desigualdad en términos de posibilidades económicas, sino de desigualdad en las miradas ante la vida y ante cómo considero al que está frente a mí ahora a través de una pantalla, de un teléfono o de una computadora. Y que quizás también, más allá de que sí existan diferencias económicas y esta diferencia de criterio en qué es lo importante, también se visibilizan muchas realmente exclusiones en el sistema. Por ejemplo, gente que realmente acceso a la luz, al agua, nos dicen lávense las manos, no tengo agua, nos dicen coman bien para mantener bien la defensa. Sí. Pero el tema de la inclusión también es un gran tema que hay que repensar, porque cuando íbamos a la universidad o a la escuela y entrábamos presencialmente, físicamente a las aulas, también sucedían hechos de exclusión. La exclusión no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con cuestiones económicas y posibilidades de acceso a la adquisición de bienes, sino con la imposibilidad de incluir al otro en mi vida. O sea, creo que es muy amplio el concepto de inclusión o de exclusión, que va más allá de una mirada o de un análisis economicista. Vivimos en una sociedad que es excluyente en todos los aspectos. Lo que hizo la pandemia ahora fue, desde el aspecto de lo educativo, pero en todos los aspectos, porque no solo lo educativo, también en el ámbito de la salud y también en el ámbito de la economía y en el ámbito de las relaciones humanas, lo que puso de manifiesto es lo que no venía funcionando bien. Y lo que no venía funcionando bien no es culpa de determinado sistema económico o político, sino de una educación humana que viene en crisis desde hace siglos, que es la exclusión del otro en mi vida. Justamente esto, nos veíamos todos los días, pero no nos veíamos, no nos reconocíamos, algo así. Sí. Y para adelante, sí. ¿Qué podemos pensar? No sé, hay una palabra una expresión que comenté con vos, incluso hace unos días atrás, que si yo tengo que explicar cómo me siento y qué me pasa a mí, hay una palabra que me define, que es la perplejidad. Porque no estoy confundida, no estoy asustada, estoy perpleja, en el sentido de que no puedo terminar de entender qué nos está pasando, más allá de porque el acceso a la realidad la tengo mediada también por los informativos, por los diarios, también mediada por... El otro día en el conversatorio de filosofía precisamente me decían, no hay una realidad, no hay una vida sin mediaciones, siempre estamos mediados por... Sí, pero cuando yo tengo la posibilidad de salir a confrontar con la realidad y ver si lo que me están contando los medios es verdad o no es verdad, yo puedo manejar esa mediación. Esta situación nos confinó a nuestras casas y nos obligó a aceptar que la realidad es la que nos cuentan los medios. Ahí está también la responsabilidad de cada uno de buscar todos los medios, porque en todos los medios hay miradas y costados que se cuentan de maneras distintas, entonces lo importante es escuchar todos y poder sacar nuestro propio juicio. Ahora, ¿cómo sacamos un juicio acertado, cierto, seguro, cuando no tenemos acceso a la realidad porque nos dijeron quédate dentro de tu casa? Entonces no tengo elementos suficientes para entender lo que nos está pasando. No tengo elementos suficientes para suponer cómo vamos a salir de esto. Sí sé que no vamos a salir de la misma manera, porque así como no podemos dar clase haciendo como si nada hubiera pasado, no vamos a volver a la presencialidad como si nada hubiera pasado. Esta situación nos atravesó, nos transformó, nos quebró en muchos aspectos y no vamos a ser los mismos. No sé cómo vamos a hacer, pero no vamos a ser los mismos. Una cuestión que por ahí a mí me llamó mucho la atención, tanto decíamos de una sociedad que hacía lo que quería, que no respetaba las leyes, que era el sálvese quien pueda, y esto que vos decías de este mensaje, quédense en casa. Y la gran mayoría de nosotros quedándonos sin siquiera cuestionarlo. Sí, eso también fue extraño, porque era necesario que alguien nos diga, no hagan esto, quédense en sus casas. Y por otra parte, también una cuestión ahí compleja, limítrofe, en el que escuchamos a quien ejerce la autoridad a nivel nacional decirnos quédense en sus casas y entréguenme su libertad, de alguna manera, que yo me voy a ocupar de cuidarlos.
Y nosotros apostamos a eso. Y lo hicimos, y lo obedecimos, y estamos viendo que los resultados no son malos, que efectivamente creemos que los resultados han sido buenos, que no nos contagiamos, etcétera. Pero eso también supone un revisar a nivel individual, a nivel ciudadano, qué nos pasa para que alguien tenga que, e incluso, qué nos pasa para tener que denunciar al vecino que viola la cuarentena y no obedece. ¿Qué nos pasa para tener que mandar a la policía a la calle para que la gente obedezca? ¿Qué nos pasa? Y nos pasa lo que esto está poniendo de manifiesto, que no estamos acostumbrados a pensar en el otro, estamos acostumbrados a vivir según nuestro propio deseo. Y también esto de, más allá de nuestro propio deseo, una figura de autoridad casi paternalista, digamos, con la firmeza de se quedan, sí. Y sin más, digamos, más opción que esto. Vemos en otras sociedades que fue en realidad como una opción. Les conviene quedarse en su casa. Acá fue un mensaje directo y no hubo medias tintas y no hubo tampoco demasiada resistencia. Sí, la figura paternal es muy buena. Hace bien siempre tener un padre que se ocupa de sus hijos. El paternalismo es el exceso de paternidad. Es la afirmación de que vos no podés, vos todavía no podés, sos chiquito, no podés tomar decisiones, las voy a tomar yo por vos, yo te voy a cuidar. Eso tiene que hacernos también pensar en qué tipo de ciudadanía somos para tener que depositar, entregar así nuestra autonomía ciudadana y obedecer de manera paternalista al que nos digan, yo sé qué es lo mejor para vos, vos no salgas. Todos entendimos que eso era lo mejor, evidentemente ha sido una buena medida, pero después nos entramos en conflicto con que, pero era necesario que fuera así, realmente es lo que, y bueno, y otra vez, la perplejidad. Y de nuevo esto de, bueno, nos quedamos en casa, ¿y qué pasa con el que quedó afuera? Y de nuevo, la respuesta está en el Estado, la respuesta está en el paraguas del Estado para responder, o hay otro tipo de respuestas, otras redes que se pueden llegar a, de alguna manera, poner en movimiento. Siempre se dice que la Argentina es un pueblo muy solidario y que en situaciones de catástrofe esa solidaridad se pone en evidencia. Tal vez esta es otra oportunidad para demostrar que somos solidarios y que cuando nos dejen salir de casa, o aún cuando no nos dejen salir, seremos capaces de establecer redes de solidaridad, de contención, de atención al que está desposeído de todo. Hay desposesiones materiales que necesitan urgentemente una mirada, pero hay muchas otras desposesiones afectivas, psicológicas, humanas en general. Esta es otra vez, o mejor dicho, vuelvo a decir otra vez, que esta es una oportunidad de empezar a hacer las cosas distintas. No tengo claro cómo, no lo sé. Lo que sí sé es que veníamos viviendo mal y si no modificamos algo, será otro tipo de pandemia, será otro tipo de crisis la que ponga de manifiesto otra vez un cierto empecinamiento en el egoísmo.